creo que es muy importante que desde la exhibición se apoye al cine, a nuestro cine, al cine vasco, y creo que lo están haciendo muy bien, sinceramente. Creo que de pronto todos sentimos que la exhibición está aquí. El premio Mama para nosotros, claro, no nos puede llenar más que de alegría. Es una película que nació su salida pública en San Sebastián. Nos parece una de las grandes producciones del cine vasco de los últimos años. Yo no me canso de repetir que creo que el cine vasco pasa por un muy buen momento, que tenemos un montón de nuevos creadores, de gente que está haciendo cosas muy interesantes, y desde la exhibición, desde los propios festivales, si todos sumamos en la misma dirección, creo que nos esperan años muy buenos para el cine vasco, con una presencia importante en festivales. Por favor, creo que desde el poder público y desde la televisión vasca hay que apoyar a este cine, porque estamos en un momento que puede ser irrepetible, y si no lo aprovechamos y no lo trabajamos entre todos, podemos perder una oportunidad muy bonita para que nuestro cine cada vez más esté presente en el mundo. Hoy estamos aquí para entregar nuestro premio anual, y este año a Mama se lleva con total merecimiento el premio ESAER. No solo por ser la película vasca que el mayor número de espectadores ha tenido a lo largo del 2015, sino por su indudable calidad artística aplaudida por la crítica y por el público. Se ha exhibido en 50 festivales de todo el mundo y que atesora 18 premios internacionales, que han destacado desde la música a la fotografía y pasando por la dirección de arte y el guión. Para nosotros hoy es la oportunidad de agradecer a todos los que sois responsables de que a Mama haya tenido el éxito que ha tenido. Que no somos solo nosotros, ¿no? Chinchua, Asier y yo, Marian, que también es, por supuesto, el Cinemadli y es nuestro distribuidor, Golem, y sois el equipo que estuvo con nosotros en la película, Cándido, Javier, Alasne, y es Atera Films, que nos ha llevado por 50 festivales, y Simón, que ha conseguido que la película sea un éxito en Iparralde, y espero que podamos seguir haciendo muy buenas películas que lleguen a muchísimos espectadores. Gracias.